Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de Versiones TV. Y bueno, pues aquí no solo abordamos temas de política partidista, usted ya se habrá dado cuenta que hemos entrevistado a militantes o dirigentes o aspirantes incluso a dirigir algunos partidos aquí en el estado, pero bueno, en Versiones TV también estamos abordando y abordaremos otros temas, otros tópicos de índole social incluso. Así que mire, en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo. La verdad es que me honra mucho su presencia esta mañana. Pues Juan Hernández Ramírez, quien usted recordará, seguramente amable televidente, recibió recientemente la medalla Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, tiene toda una gran trayectoria en materia de poesía indigenista, de literatura en temas indígenas. Y antes de dar a conocer brevemente su trayectoria, su semblanza, yo le quiero dar la bienvenida esta mañana aquí a Juan Hernández Ramírez, destacado poeta indigenista. Muy buenos días, maestro. Buenos días, señor. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, el gusto y el honor es nuestro. Como lo decíamos hace unos momentos, nos sentimos honrados. Y miren, muy brevemente comentamos que el maestro Juan Hernández Ramírez nació en Colatlán, municipio de Ixhuatlán de Madero, allá en el norte, en la Huasteca, En la ¿verdad? Huasteca Que creo que es más veracruzana. fácil ingresar en Ixhuatlán de Madero por Hidalgo que por Veracruz, ¿verdad? Está muy No, difícil. ahora ya se puede Ya se ingresar, porque puede. sí, 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 muy bien. Qué bueno. Y bueno, también queremos destacar, bueno, que tiene una experiencia artística y académica relevante. Tiene obra poética publicada, 7 obras poéticas publicadas 7 veces en antologías nacionales y extranjeras. Tiene título de profesor de educación primaria y, bueno, también título de licenciado de educación media en lengua y literatura españolas. También tiene el diploma en creación literaria por la Universidad Veracruzana. También tiene un diplomado en escritura creativa por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz. También un diplomado en creación literaria en lenguas indígenas. Y bueno, dentro de su obra artística relevante está Chicome Xochitl, o sea, Siete Flor, premio de Nezahualcóyotl 2006. Chicome Xochitl, Juan Mahuilxochitl, lo pronuncié bien, ¿verdad, maestro? Chicome Claro. Xochitl y Macuizochitl, Premio Nacional de Cuento Náhuatl 2007. En fin, toda una obra muy amplia y también, bueno, estamos aquí viendo, por ejemplo, tiene una coedición de Tlen At Eyi Tlachiastli, que es Tres miradas sobre el agua. Qué poético, ¿no? Tres miradas sobre el agua. Bueno, ha recibido premios, distinciones relevantes, el Premio de Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas en 2006, Premio Nacional de Cuento Náhuatl 2007, Premio Continental de Lenguas Indígenas, Canto de América 2008, diversos reconocimientos por su obra publicada, por su trayectoria, en fin, mire, es extensa, realmente muy extensa, no, nos llevaría gran parte del programa de leer todos los reconocimientos que ha recibido usted, maestro. Vaya que muy merecida su medalla, la medalla de Adolfo Ruiz Cortines, pero hoy vamos a hablar de otros temas, del tema del indigenismo en Veracruz, la educación indígena. Y bueno, de entrada, sí, lo platicábamos antes de entrar al aire, maestro. Recientemente, el diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una iniciativa en el Congreso local para que la Dirección de Educación Indígena en el estado de Veracruz sea elevada a rango de subsecretaría en Educación Indígena. Platíquenos un poco sobre esto, en qué consiste a grandes rasgos esta iniciativa. Bueno, de entrada sabemos que es para elevar de rango la Dirección Indígena a Subsecretaría de Educación Indígena, pero ¿cuáles serían los alcances? ¿Cuál sería la diferencia entre dirección y subsecretaría? ¿Qué funciones tendría a diferencia de la Dirección Indígena? Mire,
Es un tema bastante, pues creo yo que importante, en cuanto que Veracruz tiene asentamientos indígenas con una población relevante de más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Ujú. Entonces, esta población eh, hablan lenguas originarias de México. Ujú. Entre ellas tenemos el náhuatl, el otomí, el tepego, el ñañú. Y como usted sabe, desde la visión pedagógica, psicológica, social, económica, estos pueblos merecen una atención especial. Usted no puede aprender chino si su maestro no habla el chino. Entonces, esto mismo sucede con las lenguas originarias de aquí, de Veracruz y de México, ¿no? Entonces, en algún momento hubo una lucha social de intelectuales indígenas para la creación de una instancia que atendiera la educación de estos pueblos. Se creó primero el departamento, primero se creó un departamento de castellanización para los pueblos originarios en 1964. Ujú. Después se crea el Departamento de Educación Indígena, ¿sí? No dándole tanta importancia. Después se crea la Dirección de Educación Indígena. ¿En qué año más o menos? Eh, no recuerdo exactamente los años, pero así se fueron creando estas instancias. Ujú. Y aquí en Veracruz, en un momento álgido de la política también y con un movimiento que iniciamos en aquel entonces, creamos la Dirección de Educación Indígena, que era departamento también Ujú. aquí en el estado. Pero bueno, se creó en ese momento de búsqueda de votos y pues una dirección, en este caso la Dirección de Educación Indígena, pues igual tiene necesidades, entre ellas la atención de la educación inicial, educación preescolar y educación primaria. Pero pues todas estas áreas están conjuntadas con una sola nomenclatura en la dirección. Ujú. Entonces, creemos que esta infraestructura operativa es totalmente obsoleta a estas alturas. Por eso pensamos, organizándonos, presentar una iniciativa para que esta Dirección de Educación Indígena se elevara a rango de subsecretaría de Educación Indígena. ¿Para qué? Para que de allí dependieran, de esta subsecretaría dependiera la Dirección de Educación Indígena, que de ella dependerían departamentos como educación inicial, educación preescolar, educación primaria, así como otras instancias que refuerzan esta educación, como son los procuradurías de asuntos indígenas, brigadas de mejoramiento indígena, y todas estas instancias estarían ubicadas en sus respectivos departamentos, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente importante pues la creación de esta instancia para la atención especializada de los niños indígenas del estado de Veracruz. Muy bien, pues ojalá que allí los diputados pues aprueben finalmente esta iniciativa que ya fue presentada Sí, hace unos días por el diputado Gonzalo Guízar Valladares. Ojalá que le den la importancia que merece a la educación indígena y sea elevado a rango esta subsecretaría en esa rama específica de la educación. Y bueno, eh, en el estado de Veracruz, como bien usted lo mencionaba, se hablan varias lenguas. Eh, eh, que creo que el concepto no es exactamente indígena, creo que ya se han utilizado recientemente otros términos, sí, lenguas originarias se les lenguas llama ahora, sí. ¿no? Este, mm, eh, ¿qué
¿Qué tan grave está la situación con respecto a si estas lenguas se han ido perdiendo, si se han estado dejando de hablar en algunas regiones del estado? Por diversas razones, cuestiones culturales, económicas, sociales, incluso a veces por discriminación. Los niños, los jóvenes se sienten discriminados, y luego no se atreven a hablar en esta lengua originaria o su lengua materna, en círculos sociales o culturales de habla hispánica. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué tan grave o ya no tan grave, maestro? Mire, todas las lenguas originarias de México están sufriendo un deterioro. Por diferentes circunstancias se están perdiendo lentamente, pero se están perdiendo. Hay otras que ya tienen pocos hablantes y si no se rescatan estas lenguas, no se escriben por lo menos, se van a perder. En el estado de Veracruz, ciertamente tenemos una dirección de educación indígena que podría implementar una educación real, bilingüe. Ujú. Se está haciendo, creo que, pues no sé si a medias o de plano no se está haciendo, porque la educación debe darse a través de la propia lengua del educando y sin embargo acá se está educando en español. Y creemos que la enseñanza debe ser en las lenguas del educando. Ajá. También los maestros que van a educar, que van a enseñar a estos niños, deben ser hablantes de la lengua que hablan los niños. De lo contrario, la comunicación no es real, la comunicación se pierde. Tal vez se entiendan más adelante, pero por lo pronto el niño deja de hablar su lengua. Entonces esto es grave. Gravísimo. Vamos, para que lo entiendan nuestros televidentes, es como si un maestro que quiere dar clases de inglés les da la clase en español a los maestros, que suele pasar. Es muy común en nuestras escuelas públicas que les dan clases de inglés a los niños, de inglés entre comillas, y les hablan en español y dicen, pero por favor, esto es gravísimo, lo que usted menciona, maestro, porque efectivamente tienen que darle las clases a los niños en su lengua originaria, su lengua materna, y que los maestros sepan hablar esas lenguas originarias, ¿no? Porque ¿cómo va a enseñar a hablar otomí o náhuatl si el maestro no habla esa lengua? Entonces, ¿cómo cambiar esa concepción? Con esta nueva subsecretaria de Educación Indígena podría implementarse ese nuevo método de enseñanza de la lengua indígena, o cómo se podría? Desde luego, para esto también crear la Subsecretaría de Educación Indígena, crearla, pero también que sea dirigida por alguien que sepa de la educación indígena, porque si se crea como una instancia política, para darle chamba a alguien, ¿no? Para darle chamba a alguien, entonces esto pues no va a funcionar. Claro, entonces, tenemos nosotros en nuestro pensamiento de que debe ser una educación integral. Desde luego, dar la enseñanza desde la lengua originaria, pero también darla en castellano conforme el niño vaya haciéndose bilingüe, porque tiene que aprender el conocimiento occidental, porque es necesario. Y la educación integral que nosotros pensamos es abarcar toda la cultura indígena, desde la lengua, desde el conocimiento musical, desde el arte de la danza, del baile, desde los cultivos, la alimentación, los rituales. Todos los rituales tienen conocimiento y desde luego la lengua misma es depositaria de todo el conocimiento universal en la propia cultura, ¿no? Entonces, para nosotros es importante
este tipo de educación, porque no debe enmarcarse solamente en la lectoescritura. Oiga, maestro, ¿cómo usted mencionaba ahorita hace unos momentos las tradiciones, la música? ¿Cómo rescatar, por ejemplo, las tradiciones, las leyendas, la literatura, porque hay literatura? Sí, desde luego. ¿Cómo rescatar esas historias que se cuentan en las comunidades indígenas? Porque pareciera que son desconocidas para lo que usted denomina el mundo occidental, ¿no? O sea, como que no se ha valorado, yo creo, esa riqueza cultural de los pueblos indígenas. O sea, no tan solo lo que es la danza, la música, pero también su literatura, sus leyendas, sus tradiciones, o la literatura oral, que es tan importante, ¿no? Sí, la creación de la escritura es un paso muy importante y desde luego nuestros antepasados tenían su propia escritura y también tenían una memoria excelente donde se guardaba todo el conocimiento. Y bien, aprovechando todo esto, yo creo que se puede rescatar, yo lo he hecho con talleres especiales donde los talleristas se sientan en un salón o alrededor y les pregunto, ¿quién conoce leyendas? ¿Quién sabe de leyendas? ¿Quién sabe de mitos, de cuentos? ¿No? Claro. Ya después les explicamos qué es una leyenda, qué es un mito, qué es un cuento. Claro. Pero historias les decimos, ¿quién sabe? No, pues yo. Bueno, pues cuéntala en tu lengua originaria. Ah, Así, excelente, excelente. y todos pongan atención, todos escuchen. Ya la escucharon. ¿Quieren que se repita? Pues que se repita. Pongan atención. ¿Ya la escucharon? Bien. Entonces, ahora todos tomen sus lápices y sus hojas blancas y empiecen a escribir esa misma historia. Pero En sus lenguas. en sus lenguas. ¿Y qué es lo que nace? Una historia que contó alguien y que cada uno de los tiene su propia interpretación. Sí. Y nace una escritura bellísima, ¿sí? Porque cada quien escribe pues como la interpreta, ¿no? Y dentro de los bailes igual, yo comisioné en 1980 a un maestro de danza folclórica que se llama Ismael Reyes Alonso, que está como director de la Casa de Cultura en Chicontepec. Le dije, maestro, tú eres bailarín y bailas danza folclórica para divertir a la sociedad, a la gente, al público y lo que sea. Pero ahora quiero que vayas ahí y me rescates toda la danza y toda la música que toca cada uno de los pueblos. Y sí, hizo una recopilación y efectivamente la danza folclórica la puso acá y la danza autóctona acá. Con vestuario, con movimientos, con música, y eso lo conserva muy bien este maestro, y pues me gustaría darlo a conocer para que esto se haga más público, ¿no? Sí, la verdad es que sí es necesario rescatar nuestras riquezas, porque ahí está nuestra identidad. Así es. Porque finalmente en nuestro país y nuestro estado, usted estará de acuerdo, es un mosaico cultural. Y nos enriquece mucho este intercambio entre las culturas indígenas y las culturas, pues como se ha denominado, más occidentalizadas o con el concepto occidental, Sí. ¿no? Maestro, sobre el rescate de la música de los pueblos indígenas, ¿valdría la pena hacer un festival, por ejemplo, en el estado de Veracruz sobre música y danza indígena, por ejemplo? Así como se hizo la cumbre Tajín y ahora están pensando ya en la cumbre Olmeca, lo cual me parece fantástico, pero, por ejemplo, que se hiciera un festival, o un festival de las culturas, fíjese, donde
aquí en Jalapa, en Veracruz o en cualquier parte del estado, confluyeran tanto pueblos del norte del estado, del centro y del sur, y que en ese festival fuese un encuentro fíjese usted, de música, de poesía, de danza, de literatura oral. O sea, sería fabuloso incluso, por un lado, dar a conocer nuestra riqueza cultural, ¿no? Claro. Y mire, por otro lado, se podría atraer el turismo nacional y hasta internacional para que conozcan nuestra riqueza. No sé qué opina usted de esto. Bueno, para mí ha sido precisamente un sueño traer, qué sé yo, allí al estadio de aquí de Jalapa. ¿Cómo se llama el estadio? Estadio Heriberto Jara. Heriberto Jara. Lo más representativo tal vez de muchas comunidades indígenas del estado, que trajeran su música, que trajeran su danza, que trajeran su vestuario, su literatura, como usted dice, y así tener tal vez 3 días, ¿no? Ándele. de fiesta. Ajá. Sí, por ejemplo, en la región de Chicontepec hay una danza del nopal, una danza del gallito, una danza de la hormiga, de la tortuga, hay danzas y hay mucha danza que no es conocida por este público, ¿no? De la ciudad. Claro. Entonces se puede transmitir a través de la televisora oficial, Radio Televisión de Veracruz, se me ocurre. Sí, es cierto. Más cierto, otros canales de televisión, convencional o por internet, que se quieran sumar a ese gran esfuerzo y darlo a conocer al mundo, no tan solo a Veracruz y al país, sino al mundo entero, ¿no? Claro, y que fuera una verdadera fiesta de los indígenas. Festival de las culturas indígenas de Veracruz. De Veracruz. Se me ocurre que se podría llamar, ¿no? Porque Cumbre Tajín en años pasados fue meramente un proyecto económico, donde los indígenas solamente andaban alrededor de la plaza de donde se hacen las fiestas, las presentaciones. Como un atractivo turístico nada Sí, más. nada más. Y económico, ¿no? Donde el dinero es lo que contaba. Y los hermanos Tutunacú, pues andaban vendiendo chácharas alrededor, pero alrededor, ¿no? No eran el centro de la fiesta. Sino que, pues, que los dejaran entrar, ¿no? No ha pasado eso, ¿no? O sea, entonces, en años anteriores la Cumbre Tajín más que nada era como una fiesta mercantilista, con una visión mercantilista. Totalmente. Y por ejemplo, ahora de que bueno, ya no tardan ya en llevarse a cabo la Cumbre de Tajín, ¿verdad? Ahorita en marzo. De unos cuantos días. Unos cuantos días. Y también ya hablan de la Cumbre Olmeca. ¿Qué opina, por ejemplo, de esta idea de crear la Cumbre Olmeca? Pues a mí me parece muy importante, siempre y cuando se hagan realmente visibles los pueblos originarios de allí de alrededor o del estado de Veracruz, ¿no? Tenemos otro gran basamento arqueológico allí en Mesa de Metlaltoyuca también, que ojalá se pudiera descubrir bien, y ahí sería también un hermoso emplazamiento para las ¿En qué parte del estado culturas. se encuentra? En la Mesa Metlaltoyuca se llama. Está en ¿En qué municipio? En el municipio de Izuatlán de Madero. En su tierra, precisamente. Sí, así es. Y allá se podría hacer también una cumbre. Así es. Lo malo es que ese terreno es propiedad particular. Ah, caray. Ese es el problema. Pero bueno, el gobierno tiene bastante dinero para que compre unas cuantas hectáreas, ¿no? Claro. Ya por último, ¿usted tiene la confianza de que tanto el gobierno federal y el gobierno estatal, ya gobernados por un partido que se ha caracterizado, un partido de izquierda, que se identifica un poco más con el tema cultural, con el rescate de las culturas, que bueno, de alguna manera se piensa que pudiera tener un interés más por rescatar nuestros valores, los valores de los pueblos indígenas? ¿Usted tiene confianza en que sí haya un cambio de visión, un cambio que las políticas públicas enfocadas a los pueblos indígenas, usted confía en que sean diferentes?
Bueno, hay una política con un fuerte mensaje que dice que hay una cuarta transformación, ¿no? Ajá, Eh, Esta política creo que debe tomar en cuenta las sociedades indígenas, ¿sí? Y que sean los propios indígenas también dentro de la estructura de gobierno para que sean ellos quienes empiecen a trabajar la propia cultura como una visión indígena, no una visión indigenista, como usted aclarando esa cuestión. claro. El indigenismo se ve desde fuera, ¿no? Los proyectos nacen desde fuera hacia dentro de las culturas indígenas y lo indígena nace desde dentro hacia afuera. Entonces, desde esa visión creo que podría ser de que, de que nuestras culturas indígenas pervivan, porque si muere una cultura, pues desaparece toda una forma de ver ese mundo, ¿no? Mire, ya por último, antes de que se nos acabe el tiempo, ya muy brevemente, Sí. maestro Juan Hernández Ramírez, algo que se ha ido perdiendo mucho, y bueno, no es exactamente de su ramo, pero es un tema que a usted no le es ajeno. El tema de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, que a mí me parece lo que es la herbolaria, ¿no? Este, y que creo que se ha ido perdiendo un poco por la contaminación, por la devastación de bosques, de zonas, o la incomprensión del mundo occidental hacia ese tipo de medicina. Yo creo que también es un punto importante a rescatar, ¿no cree usted? Lo que es la medicina tradicional de esos pueblos, que es valiosísima, vamos, o sea, en cuanto a las hierbas medicinales, en cuanto a métodos que estos pueblos primarios tienen para curar ciertas enfermedades y que a veces hasta los médicos occidentales no llegan a comprender y entender cómo Ujú. lo hacen. O y algunos médicos con una visión demasiado o exageradamente científica le restan mérito, ¿no? Ya por último, esa parte me gustaría que lo comentara, también sería necesario rescatar esa parte, ¿no? Sí, mire, esa parte es muy importante porque implica todo una filosofía del conocimiento, Ujú. tanto del conocimiento curanderista y Ajá. del conocimiento de la herbolaria. Todo va bien aparejado. Y ciertamente, pues las clínicas que se han llevado al campo, pues han hecho su labor, ¿no? Y han dicho que pues la herbolaria no tiene sentido. Sin embargo, hoy empieza a resurgir en algunas partes tanto el curanderismo, curanderismo, así como la herbolaria, ¿no? Ujú. Yo creo mucho en la herbolaria Yo también, yo y también. tengo algún conocimiento sobre ello y me parece sumamente importante. Entonces, esto mismo también como cultura debe desarrollarse, debe protegerse también. Sí, porque yo me imagino, no sé si estoy equivocado, maestro, pero yo imagino, por ejemplo, que algunos de estos conocimientos tal vez se han ido perdiendo un poco de generación en generación por la migración de las zonas rurales hacia otras zonas más urbanizadas del país o del extranjero, y ya no se va transmitiendo estos conocimientos de generación en generación, y de repente ya no se conoce, por ejemplo, el valor curativo de ciertas hierbas, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, pues salir de jóvenes de sus pueblos originarios y, e irse a las grandes ciudades o a otros lugares, pues pierden contacto con la naturaleza. Ujú. Y definitivamente, ¿no? Para entender la naturaleza hay que estar dentro de ella y, y ver, y ver y conocer y estudiar, porque también implica estudio, el que vayamos entendiendo las plantas.
Pues maestro Juan Hernández Ramírez nos ha dejado esta mañana una gran enseñanza. El tema indigenista o conversar sobre nuestros pueblos primarios, nuestros pueblos originarios, es un tema muy amplio, muy Así amplio, que es. nos llevaríamos mucho rato platicando, pero a grandes rasgos tratamos de abordar los temas más sobresalientes sobre lo mismo. Y le agradecemos mucho su presencia aquí Claro. en Versiones TV y ojalá que esta iniciativa para elevar a rango de Subsecretaría de Educación Indígena sea una realidad. Ojalá los diputados sean sensibles a estos temas, Claro. porque no todo debe ser tema, se ha exagerado mucho en el tema de la politiquería, ¿no? O sea, de Así es. grillas, cuando hay otros temas muy importantes, como es el tema indígena, de rescatar nuestras tradiciones, nuestros valores, rescatar las lenguas originarias de esos pueblos, sus tradiciones, yo creo que es algo también que merece la atención de los diputados y las diputadas. Ojalá que se sensibilicen sobre ese tema. ¿Algo que desea agregar sobre este tema? Pues sí, recalcar que es importante la creación de la Subsecretaría de Educación Indígena porque pues es mirar, voltear los ojos hacia la educación de los niños indígenas que deben tener una educación especial desde las lenguas originarias del Estado y desde luego sin olvidar el conocimiento del castellano. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, maestro Juan Hernández Ramírez, poeta indigenista, además premio que recibió la medalla Adolfo Ruiz Cortines. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo para su público. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de estos minutos. Tendremos ya hoy por la tarde otra charla, hoy a las 6 de la tarde. Ojalá nos siga acompañando ya con otros temas. Y bueno, los esperamos a las 6, a las 18 horas, con otros temas aquí en Versiones TV. Excelente día.